escuchar. Bien, buenas noches, participantes, buenas noches, ingeniero. Eh, a continuación, vamos a llevar a cabo lo que es el curso de supervisión de obras viales, el cual va a ser nuestro instructor, el ingeniero Mauricio Leighton Mendoza, que egresó de la Universidad Mayor de San Simón, de la carrera de Ingeniería Civil, especialización de explotación y mantenimiento de carreteras, en la Asociación de Desarrollo y Capacitación Integral de Perú. Tiene un diplomado de gerencia de la construcción y técnicas de gestión de la Universidad del Valle, diplomado en educación superior basados en competencias en la Universidad Mayor de San Simón. También construcción de carreteras sostenibles, cómo prevenir y solucionar los daños en los pavimentos flexibles, ¿no? Del Banco de Desarrollo de América Latina o también CAF. Muy bien, ingeniero, buenas noches. ¿Se encuentra listo? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas noches. Sí, ingeniero. Bueno, a continuación el ingeniero va a disertar lo que es supervisión de las viales, ¿no? Puede continuar, ingeniero. Gracias, Juan Carlos. Buenas noches a todos los participantes. Espero que me estén oyendo de manera correcta. Si alguien me puede confirmar, por favor. Buenas noches, ¿se escucha bien? Ya, gracias. ¿Me confirman, por favor, si ven lo mismo que les estoy presentando? Estamos en esta oportunidad y por invitación de sus compañeros vamos a desarrollar un curso bastante corto sobre supervisión y fiscalización de proyectos viales en Bolivia. Sí, se ve la pantalla, ingeniero. Bueno, como ya me había presentado alguno de sus compañeros, tengo la oportunidad gracias, tengo la oportunidad, les decía, la dicha en realidad de haber trabajado bastante en proyectos viales. Entonces, en esta oportunidad, como les decía, voy a compartir un poco de ese conocimiento. Este curso lo hemos separado en 4 módulos o temas específicos. Los primeros 2 los vamos a que los estaríamos viendo el día de mañana. Ahora sí me escuchan de mejor manera, ¿verdad? Sí, ingeniero, ahora lo escuchamos. Para empezar, un poco de los antecedentes normativos. Veo acá en la sala a varios participantes ya del curso de verano en la materia de tráfico, ingeniería de tráfico. Entonces, para hacerles un poco recuerdo y para que los que no conozcan el tema, nuestro país tiene asignado, o en realidad quien administra la red vial fundamental es la Administradora Boliviana de Carreteras, la ABC. La red vial fundamental en nuestro país son todas las carreteras que integran a las capitales, a las ciudades capitales, así como a nuestros puntos fronterizos. Para que tengan una idea, una carretera de la red vial fundamental sería la carretera entre Cochabamba y Santa Cruz,
la carretera entre Cochabamba-La Paz, Cochabamba-Oruro, y una que nos integra con un punto fronterizo, por ejemplo, es Oruro-Pisiga, que nos lleva hasta el extremo este de Bolivia, desde el Pacífico. Entonces, esa es la tuición que tiene la Administradora Boliviana de Carreteras, que es la de administrar toda la red vial fundamental del país. Y tenemos una red vial secundaria, que la administra el Servicio Nacional de Caminos, o el SEDECA. ¿Ya? Entonces, una red secundaria, por ejemplo, podría ser la carretera Capinota-Parotani, por darles un ejemplo, o Cochabamba-Morochata. Entonces, esas son carreteras secundarias que están bajo administración y tuición del SEDECA. Para el tema y el curso que nos reúne hoy, vamos a ver únicamente lo que son proyectos viales administrados por la ABC, es decir, son proyectos, administración de proyectos carreteros de administración directa de la ABC, como les decía. Entonces, todo lo que les voy a ir mostrando en estos 2 días del curso está relacionado netamente a modelos de proyecto. He tomado un proyecto cualquiera y en base a... Son documentos base en realidad con los que se trabajan, y con eso está mejor, perdón, son modelos de contrato que se desarrollan y se elaboran y se adjudican en la ABC. Entonces, para cualquier fiscalización o supervisión es básicamente el mismo modelo de contrato con el que se van a encontrar ustedes y en la vida profesional. Ahora sí, vamos a ver un poco del glosario. Son varios términos que espero los conozcan. No los vamos a citar todos, los voy a ir nombrando únicamente y de manera rápida para que podamos avanzar. Tenemos un concepto, tenemos un certificado de cumplimiento de contrato, que en realidad se le otorga este certificado en favor de la supervisión o fiscalización a la conclusión de la obra satisfactoriamente. Un consultor o el consultor puede ser una empresa especializada o podrá ser una persona independiente, que será el representante legal, o la persona natural, que a su vez es un representante legal. Tenemos consultoría, que es una actividad intelectual independiente. Tenemos contratista de obra, que es la empresa encargada de la ejecución del proyecto. Costo del servicio, que es el costo de la consultoría o del servicio de consultoría. Para que me entiendan un poco mejor, y entiendo que quienes han cursado ya dirección de obras, si no estoy mal, tenemos una pirámide, ¿verdad?, de componentes que hacen un proyecto. En esa pirámide, en la parte superior está el fiscal, al medio queda el supervisor y abajo está el contratista. Ese es el conducto regular, o ese es el orden por el cual se administra un proyecto. Nuevamente recordándoles, estamos viendo un curso de fiscalización. Entonces, para esa oportunidad nos vamos a enfocar en los 2 primeros elementos de este triángulo que les decía. De todos modos, como concepto nos sirve conocer quién es el contratista de obra. Costo de servicio: el convocante será la entidad o la institución pública quien está llamando a la competencia para que se presenten los consultores como les digo, en la competencia, y ya será la misma entidad a través de un comité designado quien evaluará y designará quiénes van a ser quién va a ser el proponente adjudicatario. Veíamos el convocante. Empresa nacional será una empresa comercial y legalmente establecida en Bolivia. El enfoque son los términos, es la explicación cómo le da el proponente y cómo piensa llevar adelante la realización del servicio. Estamos hablando siempre de la empresa consultora, ya sea para supervisión o para fiscalización. Tenemos un equipo de fiscalización, o podrá ser simplemente un fiscal de obra.
usualmente y hace un par de años la ABC ha implementado equipos de fiscalización especializados. Es decir, vamos a tener un jefe de fiscalización, unos fiscales de obra, habrán fiscales ambientales y todo el componente y todos los demás cargos que requiere un equipo de fiscalización. Ahí estará el chofer, la secretaria, el administrador del campamento o del proyecto y demás personal. Entonces, a todos ellos engloba un equipo de fiscalización. Como les mencionaba, el fiscal será el especialista que forma parte del equipo de fiscalización, y tenemos un ingeniero de monitoreo, que es el profesional o servidor público designado para representar al contratante en la ejecución de una obra civil. Ya este ingeniero de monitoreo usualmente viene designado desde la Oficina Nacional de la ABC. Como les había comentado, tendremos un jefe de fiscalización que va a ser la cabeza del equipo de fiscalización. La metodología y la descripción de los métodos que se empleará el proponente para alcanzar el objeto del trabajo. Tenemos el objetivo y el alcance, que será el objetivo, es la descripción concreta y tangible, como dice su término, del fin último con que se persigue en este contratante. Tenemos también un producto intermedio, que serán los informes mensuales. Tenemos un producto final, que será el informe de cierre. El informe mensual, ya sea para la supervisión o para la fiscalización, son informes que periódicamente se los debe presentar a la entidad con el fin de poner en conocimiento del contratante o entidad el desarrollo del proyecto o de la obra durante ese periodo. Como dice su nombre, son informes mensuales, es decir, vamos a presentar un informe cada mes. Un producto final o informe de cierre, que será el último informe con el que vamos a cerrar el proyecto. En este caso será elaborado por la fiscalización en base al informe de cierre del contratista y de la supervisión. Si nos toca ser supervisores el día de mañana, nosotros elaboraremos nuestro informe de cierre en función al informe de cierre del contratista. Y el contratista también elabora su informe de cierre. Quiere decir que al final del proyecto vamos a tener 3 informes de cierre. Un informe de cierre del contratista, uno de la supervisión y uno de la fiscalización. El plan de trabajo es la descripción de la secuencia lógica expresada en un cronograma de trabajo que tendrá las actividades del servicio y su interrelación con los productos intermedios. Este plan de trabajo, usualmente el proponente es como dice el nombre, quien lo propone. Si el proponente dentro de su plan de trabajo propone o pone en consideración de la entidad de que todo el personal de la supervisión o de la fiscalización deba permanecer a tiempo completo en la obra, es decir, los 7 días de la semana y las 24 horas del día. Entonces, dentro de su plan de trabajo está que su equipo está disponible las 24 horas del día. El proponente es la persona jurídica que muestra interés en participar en la licitación pública, ya sea nacional o internacional, y será quien solicite el documento base de contratación o DBC, para que se pongan más en contexto. Para todo tipo de contratación estatal o pública, tenemos un documento base de contratación, que en base a ese documento base de contratación, los proponentes elaborarán sus propuestas técnicas, económicas, para este fin, para adjudicarse la administración, la construcción, la supervisión, fiscalización del proyecto. Más allá de que sea un proyecto vial, un proyecto de infraestructura hospitalaria o una represa, cualquier tipo de proyecto siempre va con un DBC. El precio del servicio o monto del contrato será el precio que las partes firmantes del contrato, en este caso la fiscalización y la entidad, han pactado o han acordado. Tenemos una supervisión técnica, que es el servicio de consultoría que realizará una empresa contratista para el contratante. Hablamos de empresa contratista cuando nos referimos a una empresa que la entidad o el contratante, en este caso la ABC, vaya a contratar.
No específicamente nos referimos al contratista, a la empresa contratista de la obra, sino hablamos de una empresa contratista que ofrece sus servicios al contratante y este servicio consiste en el control y seguimiento de la ejecución de una obra civil. No olvidemos que la supervisión es el representante técnico, entonces siempre vamos a hacer mención a la supervisión técnica. ¿Ya? El fiscal es el representante económico de la entidad y el contratista es quien ejecuta la obra a satisfacción del cliente, de la entidad o del contratante. ¿Qué entendemos por último por desistimiento? Es la renuncia expresa o tácita por decisión propia del proponente adjudicado de formalizar la contratación. ¿Qué quiere decir? Que si por algún motivo yo como proponente o mi empresa como proponente se adjudica la supervisión del tramo bombeo confital y por un motivo de fuerza mayor o causas de fuerza mayor o caso fortuito, desisto en adjudicarme y en llevar a cabo el proyecto. Entonces, se han dado este tipo de figuras. Un poco más adelante les voy a tratar de explicar cuál es el procedimiento para la adjudicación. Aquí les he puesto un fragmento y lo que me interesa que veamos es la segunda parte o la cláusula segunda. Este es un modelo de contrato para una fiscalización. Les decía, puede ser la fiscalización o la supervisión, es el mismo modelo de contrato. Este modelo de contrato nosotros lo encontramos y en realidad en todos los procesos de contratación siempre el DBC contiene un modelo de contrato. Dentro de todo lo que contiene el DBC están los términos de referencia, está este modelo de contrato, tenemos un glosario, tenemos los formularios que deberán presentar los proponentes y todos los antecedentes del proyecto. Como estamos viendo en la parte de los antecedentes legales, entonces hacía énfasis en esta cláusula. Esto, yéndome un poquito adelante, tenemos todas estas cláusulas que son de condiciones generales y condiciones específicas para un contrato. Viendo la segunda, que habla de la primera, habla de las partes contratantes, hará una descripción seguramente esta cláusula de quién es la entidad contratante, en este caso la ABC, el contratista, el proponente o el supervisor será la empresa que se haya presentado a este proyecto o esta licitación. Y esa es básicamente la información que contiene la primera cláusula. La segunda, que habla sobre los antecedentes legales para la suscripción de un contrato o de ese contrato, poniéndonos centrándonos un poco más en el ejemplo. Bueno, como menciona, dirá usted que la entidad, mediante una licitación pública, usualmente las licitaciones públicas, y dejan el espacio para registrar el número de la licitación, dice, vienen por codificación de número y año. Puede ser la licitación pública número 150/2021, la que convocó a empresas consultoras para que presenten sus propuestas de acuerdo con las condiciones establecidas en el documento base de contratación o DBC. Como les había mencionado, el DBC contiene toda la información que requerimos para adjudicarnos la contratación o además, este DBC es aprobado mediante una resolución, trae una codificación de número y año. Podrá ser el DBC lo ha aprobado mediante resolución 516/2021. Ahí se registraba el número y la fecha de resolución de aprobación del DBC. Proceso de contratación realizado en el marco del Decreto Supremo 181 del 28 de junio de 2009 y de las normas básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, las SABs.
Ya este decreto supremo lo que hace es normar y administrar, en realidad lo que hace es, perdón, normar los procesos de contratación con el Estado. Ya, en cualquier tipo de proceso de contratación, y tenemos unas normas básicas que son las SAPs, están regulados y están decretados, están, perdón, administrados o normados por este decreto supremo y las normas básicas de contratación. Todo funcionario público debe tener conocimiento sobre estas normas SAPs y los procesos de contratación. Tenemos una resolución de aprobación del DBC. Esta resolución de aprobación la elaboran o la llevan a cabo un grupo de funcionarios designados de la entidad para revisar todo el DBC, el documento base de contratación, y en caso de que hubiese algún error o alguna complementación por realizar, serán estos funcionarios quienes deban alertar de estos posibles errores o falencias que tenga, o deficiencias que tenga el DBC. Entonces, al haber sido revisado por un equipo de profesionales designados por la misma entidad, este DBC se lo aprueba mediante una resolución interna, firmada por la MAE, que es la máxima autoridad ejecutiva. Es decir, todas las resoluciones internas las firma el presidente de la ABC, dando su aprobación a este proceso. Nuevamente volvemos. Que la comisión de calificación de la entidad, luego de efectuada la apertura de las propuestas presentadas, revisó el análisis y la evaluación de las mismas, habiendo emitido el informe de evaluación y recomendación al responsable del proceso de contratación o RPC, quien resolvió adjudicar la consultoría mediante resolución de adjudicación, y nuevamente tenemos una resolución. Este caso no es resolución de aprobación, sino es una resolución de adjudicación. Registraremos el número y fecha de la resolución y dice quien resolvió adjudicar la consultoría mediante resolución de adjudicación a la empresa XX, y pondrán ahí la razón social de la empresa, al cumplir su propuesta con todos los requisitos y ser la más conveniente a los intereses de la entidad. Para hablar un poco de la comisión de calificación, de la misma manera que existe una comisión para la aprobación del documento base de contratación, tenemos una comisión de calificación designado de personal interno de la entidad, de la misma manera, quienes serán los encargados de realizar, revisar, recibir y llevar a cabo la apertura de sobres y de las propuestas para el proceso de contratación por el cual estamos siendo convocados. Es decir, esta comisión será un grupo de ingenieros, seguramente apoyados con un asesor legal y tal vez algún asesor administrativo, quienes van a revisar, van a recibir todas las propuestas, van a realizar la apertura pública de los sobres y de los proponentes, y en esa apertura de sobres seguramente hay documentos base por que cada empresa debe presentar. Qué sé yo, si fuese una supervisión, habrá que presentar los formularios IGEP, habrá que presentar la propuesta técnica, una propuesta económica, los respaldos y toda la experiencia de la empresa certificada y demás. Entonces, esta comisión recibe los sobres y las propuestas, perdón, de los proponentes, y en presencia de un delegado de cada empresa que se haya presentado en este proceso, realizarán esta apertura de sobres. A partir de ahí nombrarán, seguramente habría que presentar 10 documentos. Entonces, se han presentado 5 empresas. De las 5 empresas sacan todos los documentos que era obligatorio presentar. Si alguna no hubiese presentado uno de los documentos, ya es descalificada inmediatamente. Por eso es una apertura pública, perdón, para que esto no se pueda manipular por ningún motivo. Entonces,
una vez realizada esta apertura pública, se retiran las empresas y la comisión empieza a trabajar por tiempo y materia hasta terminar de revisar todas las propuestas. Seguramente el DBC nos dirá que se va a calificar la propuesta económica y técnica. ¿Qué quiere decir? Que primero va a ir la propuesta económica, seguramente con base a un monto, hay un monto base, un precio base para el proyecto. Si fuese la supervisión del tramo bombeo confitable, como les decía al principio, el precio base o el monto base para la licitación será, qué sé yo, 20 millones de bolivianos para la supervisión. Entonces, todos los proponentes deben de igualar o estar debajo de esa propuesta económica. Como les decía, si vamos a evaluar la propuesta económica sobre la técnica, entonces es un poco sencillo, ¿verdad? Ganará la empresa que proponga o haga la oferta económica más baja. ¿Qué sé yo? De las 5 empresas que les decía, y retomando el ejemplo, de las 5 empresas que tengamos, la empresa, qué sé yo, consultora Cochabamba, en lugar de 20 millones ha propuesto 18 y las otras estaban con 19.500, 19.400. Entonces la empresa que propuso los 18 millones será la adjudicada. Lo correcto y lo más, en realidad lo más técnico y lo aconsejable es siempre evaluar la propuesta técnica sobre la económica. Es decir, una propuesta técnica que supere a otra siempre va a estar en beneficio del proyecto. Entonces, si el proceso de contratación evalúa primero la propuesta técnica sobre la económica, igual tenemos un monto referencial de los 20 millones, para no perdernos en el ejemplo, tenemos un presupuesto referencial de 20 millones, pero la propuesta técnica es la que se va a evaluar. Entonces, dentro del DBC quizás me pedían a mí 5 especialistas o me pedían, bueno, para no perder, me pedían 5 especialistas, un especialista de carreteras, uno de pavimentos, uno de estructuras, un especialista de drenaje y un ambiental. Pero yo, como empresa consultora Cochabamba, decido, aparte de estos 5, poner 2 especialistas más, un especialista de geotecnia y supongamos que el tramo vial tiene un túnel, entonces propongo un especialista en túneles. Además, estos 2 especialistas son profesionales internacionales, es decir, mi especialista de túneles es un profesional internacional dedicado única y exclusivamente a ese túnel. Entonces, dentro de la propuesta económica, este ingeniero seguramente me va a ayudar a ganar este proceso de contratación, porque técnicamente estoy mejorando lo mínimo que me pedía el DBC. Otra manera de mejorar la propuesta técnica, es ofertar cursos internacionales o capacitación permanente para la entidad, por ejemplo. Entonces yo ofrezco un curso internacional cada gestión durante el desarrollo del proyecto para 5 funcionarios de la entidad, por darles un ejemplo. Quiere decir que yo cada año, como empresa consultora, voy a traer a un especialista, a un disertante, o hacer algo como lo que estamos haciendo ahora, un curso corto de 2 días con profesionales internacionales o extranjeros para capacitar a personal de la entidad. Entonces, ahí también estoy mejorando la propuesta técnica. Otro ejemplo, ya para terminar esto de los antecedentes legales, para mejorar la propuesta técnica, yo como consultora puedo ofrecer cerrar cantidad o mantener a la entidad informada a diario sobre las actividades que se desarrollan en el proyecto. Entonces yo tendré que crear una plataforma y hoy que estamos más familiarizados con esto de las plataformas virtuales, tendré que crear una plataforma donde todos los días la vaya actualizando con los trabajos que se desarrollen en el proyecto. Ustedes entenderán, y los que ya tienen algo de experiencia o los que más o menos tienen un poco de conocimiento al respecto,
Cuando se trata de un proyecto vial, este tipo de proyectos son muy dinámicos. ¿Qué quiere decir? Que al ser un proyecto, qué sé yo, de 50 kilómetros en longitud, mis actividades no se van a centrar en un solo punto, a diferencia de la construcción de un edificio o de un puente. En la construcción de un edificio, por ejemplo, mis obreros todos los días van al mismo lugar de trabajo y vamos avanzando progresivamente. No puedo empezar con el piso 10 si es que mis fundaciones no están hechas. En cambio, en una carretera no es que podemos empezar pavimentando, pero al ser un proyecto de extensa longitud, como les decía, por ejemplo, 50 kilómetros de carretera, mis actividades van a ser diversas a lo largo de esos 50 kilómetros. En los primeros 5 kilómetros tal vez estoy realizando cortes, en los siguientes 5 estoy directamente conformando terraplenes, quizás tengo un puente de casi 1 kilómetro, entonces puedo empezar todas esas actividades en paralelo. No son dependientes una de otra. Entonces, administrar ese tipo de información, por ejemplo, en la que tienes 5, 6 o 7 grupos de trabajo, frentes de trabajo, será mucho más complicado mantener la información al día. Entonces, la entidad, o en este caso la ABC, solamente va a valorar que yo proponga mantener a la entidad informada diario sobre las actividades y volúmenes ejecutados en la obra. Como les digo, al tener 50 kilómetros de carretera y quizás estemos trabajando en 20, en esos 20 kilómetros de carretera es mucho más complicado administrar los volúmenes y las actividades que desarrolla el contratista. Para que tengan un poco de idea, estas más o menos son las cláusulas de las condiciones generales de un contrato de suscrito con la ABC. Dentro de la primera parte habíamos visto las partes contratantes, los antecedentes legales, tenemos el objeto del contrato, plazo, monto, el anticipo, las garantías que debe presentar el contratante, el domicilio para notificaciones judiciales o cualquier tipo de notificación, vigencia del contrato, tenemos documentos que hacen al contrato, estos documentos hacen referencia a las especificaciones técnicas, el DBC, el mismo contrato, las aclaraciones o enmiendas que hubiese sufrido el DBC. Entonces, todos esos documentos son vinculantes a este contrato. Tenemos el idioma que, al ser en algún caso licitaciones internacionales, se presentan, lo han debido ver igual ustedes, hay empresas mexicanas, hay empresas chinas, hay empresas ecuatorianas que han venido a construir a Bolivia, empresas brasileras, pero es siempre importante dejar claro que el idioma será el castellano o el español para temas contractuales. Entonces, si viene una empresa china, por ejemplo, la obligación de esa empresa china es traerse un equipo de traductores que no perjudiquen con la normal comunicación entre el contratista, la supervisión, la fiscalización y la entidad. Tenemos la legislación aplicable al contrato que habíamos visto sobre los decretos supremos. Hay leyes que siempre regulan todo tipo de contratos estatales. Tenemos la legislación aplicable, los derechos del consultor, estipulaciones sobre impuestos, cumplimiento de las leyes laborales que son importantes, protocolización del contrato, que es esta cláusula como que se la deja un poco al final, recién cuando estamos cerca de concluir el contrato se realiza la protocolización del mismo. Tenemos subcontratos, esto está bien claro y bueno, por los antecedentes que se ha tenido en la ABC, ya es una cláusula del contrato este tema de los subcontratos, porque en algún caso se ha dado que empresas extranjeras, por darles un ejemplo, una empresa española que tiene una experiencia formidable o inalcanzable por cualquier empresa nacional, viene y se presenta, se adjudica el contrato y resulta que subcontrata a otra empresa nacional o una empresa de menor calidad,
Entonces, quien sale perdiendo en este caso es la entidad y el Estado, porque hemos contratado un grupo de profesionales idóneos, una empresa que, nos garantizaba una correcta administración del proyecto, pero resulta que esta empresa lo subcontrata a otra y se libera y únicamente viene por las utilidades. Entonces, por eso ya está claro en el contrato que justamente este tema de los contratos está limitado a un porcentaje, en algunos casos es del 10, 20%, lo que te permite el contrato subcontratar, de tal modo que no puedes subcontratar el 100% del proyecto. Transferibilidad, del contrato, que es una cláusula muy parecida a la anterior, las causas de fuerza mayor o caso fortuito, la terminación del contrato, tenemos la solución de controversias y modificaciones al contrato. Y estas ya son particularidades del contrato, o las condiciones particulares del contrato. Aquí hablamos del inicio de la prestación del servicio, que en el contrato ahora se fija la fecha de inicio, u orden de proceder, Tenemos un ingeniero de monitoreo, que como les decía es usualmente un ingeniero cuyas funciones son las de garantizar el tema de pagos únicamente. Todos los proyectos y toda la información que se genera de pago o para pago en el proyecto las elabora y las desarrolla el contratista en conjunto con la supervisión se lo pasa al fiscal y el fiscal ya le pasa un certificado aprobado a la entidad. Entonces, las funciones del ingeniero de monitoreo únicamente es hacer seguimiento de ese trámite y garantizar el pago a las empresas. Tenemos un representante del consultor, que usualmente el representante legal en obra de cualquier empresa o consultora, será el jefe de fiscalización o en el caso de una supervisión será el gerente del proyecto o gerente de la supervisión. Tenemos el personal del consultor, tenemos un personal clave, como les había dicho. Si el DBC, por ejemplo, me exige 5 especialistas, entonces estos 5 especialistas no pueden ser sustituidos en cualquier momento. ¿Qué quiero decir con esto? Si por algún motivo este ingeniero, qué sé yo, el especialista en carreteras que les había comentado al principio, si por algún motivo este ingeniero debiese de abandonar la obra o el proyecto, la empresa consultora, y en esta cláusula 26ª, la empresa consultora debe sustituir por un profesional similar o superior a este. ¿Qué quiere decir? Que si yo ofrecí un ingeniero especialista en carreteras con 20 años de experiencia en carreteras, y por algún motivo este ingeniero debe de abandonar el proyecto, yo tengo que sustituir por otro ingeniero con los mismos 20 años o superior. En caso de que el ingeniero, por ejemplo, deba de ir o renuncie por un motivo no de fuerza mayor, entendemos motivos de fuerza mayor, muerte, temas de salud, o que se yo cambie de residencia por algún motivo justificado. Entonces, en caso de que no fuese por alguno de estos motivos justificados, como les decía, la empresa o yo como empresa consultora deberé pagar una multa. Entonces, esto hace de que las empresas, por ejemplo, sean más serias al momento de proponer profesionales. Como les había dicho, todas estas cláusulas usualmente se les ha ido modificando y complementando en función con la experiencia que se ha ido teniendo en proyecto. Más o menos como el ejemplo que les daba de la empresa, una empresa española con mucha experiencia, en algún momento se dio que habían empresas consultoras que presentaban a profesionales para la propuesta y que sean evaluados con un currículum viable. Eran doctores, eran magísteres. Entonces, ya el momento de movilizarlos a la obra, las empresas iban cambiando a los profesionales. Y resulta que la comisión o la entidad había contratado o había evaluado a esta empresa para que el ingeniero XX con una maestría y un doctorado en carreteras sea quien vaya a la obra y controle este proyecto o lo administre.
pero la empresa consultora solo presentó los papeles. En realidad nunca se moviliza el ingeniero y lo sustituyen por otro de menores características o de menor experiencia. Entonces, es a partir de esta experiencia, como les digo, que se van modificando un poco los contratos. Tenemos el tema de los informes, tenemos la aprobación de documentos y propiedad de los mismos, la forma de pago, seguramente aquí mencionará cuándo y cómo te va a pagar la entidad, será mes a mes igual que el contratista, será cada 3 meses, entonces eso ya lo definen acá. La facturación, modificaciones al servicio, pago por servicios adicionales, morosidad y sus penalidades, la responsabilidad y obligaciones que tiene el consultor. En caso de que se diese suspensión de actividades, bueno, hemos tenido este tipo de problemas el año 2019, en octubre, cuando hubo una suspensión prácticamente en todos los proyectos por los conflictos sociales. Entonces, estas cláusulas prevén este tipo de situaciones. El certificado de liquidación final, que es el último certificado con el que cierras el proyecto. Tenemos un procedimiento de pago del certificado de liquidación final y la conformidad. Una vez que has cerrado a conformidad el proyecto, la entidad te emite una certificación de conformidad de que has entregado el proyecto de forma adecuada. Bueno, quienes tienen mucha más experiencia en carreteras, lo que mencionan, y seguramente todos van a ir comprobando esto, es que hay dos momentos críticos en un proyecto vial, empezarlo y terminarlo. Es muy complicado iniciar por los conflictos que uno tiene de liberación de derecho de vía en un proyecto vial. Como les decía, al tener 50 kilómetros, por ejemplo, de carretera, será mucho más complicado liberarla y entregarle al contratista los 50 kilómetros sin ningún obstáculo. ¿A qué me refiero con liberación del derecho de vía? Los proyectos que son parte de la red vial fundamental usualmente tienen un derecho de vía de 50 metros. Es decir, del eje de la carretera, y no sé si logran ver acá, estoy intentando mostrar, este es el eje de la carretera. 25 metros a la izquierda y 25 metros a la derecha de la carretera es propietario el Estado. ¿Qué quiere decir? Que nadie puede construir, nadie se puede asentar. En algún caso, por ejemplo, han debido ver que van ductos de yacimientos paralelos a tramos carreteros, pero siempre respetando ese derecho de vía. Entonces, dentro de ese derecho de vía, cuando son proyectos, por ejemplo, una ampliación, una doble vía de una carretera ya existente, como tenemos en el trópico acá en Cochabamba, se ha tenido que ampliar y con una ley nacional es que se amplía el derecho de vía en ese sector. ¿Qué quiere decir? Como en la imagen que tenemos de fondo, es una carretera de 2 carriles, una en cada sentido, y para volverla una carretera de múltiples carriles, o como ahora se las conoce, dobles vías, entonces vamos a tener que construir el par vial, ya sea a la izquierda o a la derecha de esta carretera. Entonces, si acá ya teníamos 50 metros de derecho de vía, fuera de esos 25 metros del eje o de la mitad de nuestra plataforma, del eje de nuestra plataforma, 25 metros a la izquierda, recién construyó uno de los vecinos o uno de los habitantes su casa y se decide construir el par vial o la doble vía a la derecha, al mismo lado. Entonces vamos a tener que reubicar, ¿verdad?, ese vecino otros 15 metros o 25 metros fuera. Entonces, como les decía, todo ese proceso es previo al inicio de la construcción de una carretera. Por eso les decía, lo más complicado es empezar y lo más complicado también es terminar, porque una vez que está construida la carretera, se ha terminado el plazo y se ha terminado la ejecución de la misma, entonces viene una comisión de la ABC para la recepción provisional. Esa recepción provisional, ya a partir de la recepción provisional termina el plazo. Si mi plazo era 1050 días, el día 1050 yo hago entrega del proyecto y esa comisión de recepción en 1 o 2 días más o menos que recorre todo el tramo, levanta las observaciones.
Entonces, en estas actas de observaciones tendrán observaciones de que la pintura la señalización, perdón, en algún tramo es deficiente, o que la salida de una alcantarilla o del cabezal de una alcantarilla está mal ubicado o ya presenta alguna fisura. Todas esas observaciones las levantan en unas actas, en un libro de actas, y se le entrega esas actas al fiscal, el fiscal al supervisor y el supervisor al contratista. El contratista tiene 6 meses o 180 días para corregir todas esas observaciones. Entonces, a partir del día, les decía, 1050 días mi plazo, a partir del día 1051, la empresa contratista ya no recibe pago por avance de obra. Únicamente debe corregir todas las observaciones que se han encontrado al momento de la recepción provisional. Entonces, tiene, como les decía, esos 6 meses para corregir, y al cabo de los 6 meses volverá una nueva comisión o la misma comisión, si siguen siendo los mismos funcionarios, y si se han corregido todas las observaciones que ellos han planteado, por darles un número, usualmente en proyectos viales tenemos más de 200 o hasta 500 observaciones, porque se hacen observaciones de todo tipo. Entonces, la empresa contratista debe de levantar todas esas observaciones, debe de corregirlas, y después de los 6 meses viene una nueva comisión y realiza la recepción definitiva. Durante los 6 meses, el único responsable del mantenimiento de ese tramo carretero es el contratista y es a su costo. ¿Qué quiere decir? Que más o menos le estamos obligando al contratista que por lo menos nos dé 6 meses de garantía, ¿verdad?, de su carretera. A partir de la recepción definitiva, el tramo carretero pasa a ser parte de la administración propia del Estado. Olvidaba comentarles, durante la construcción de un proyecto vial, el dueño de ese proyecto o para ese tramo vial es el contratista. Todo lo que sucede en ese tramo durante la construcción de la carretera es responsabilidad del contratista. Si por algún motivo lo que se da, por ejemplo, los que han tenido la oportunidad de viajar al trópico, el mantenimiento del tramo, qué sé yo, Chimorey-Vigarzama, que hoy está en ejecución el par vial o la doble vía, como les decía, el único responsable será el contratista a cargo de ese proyecto. Entonces, si fuese la empresa, por darles un nombre, la empresa china Sinohydro, quien está construyendo ese tramo vial, entonces es el responsable de mantener expedita la vía, salvo algún caso de fuerza mayor, como lo que hemos tenido, esas lluvias extraordinarias que han causado daño a la plataforma existente y además también al par vial nuevo o a la nueva vía. Pero, como les decía, el mantenimiento, dejarlo transitable, señalizado y demás de ese tramo durante la construcción es el contratista. Es un resumen de las condiciones contractuales y del procedimiento más o menos legal para la contratación de un servicio de consultoría para supervisión o fiscalización. Para avanzar un poco más rápido, vamos a entrar a este segundo tema, o segundo acápite, que será supervisión de obras. Previo al proceso, a la contratación, perdón, de la empresa consultora de supervisión, se ha contratado, o el Estado, o en este caso la ABC, contrata una consultora para la elaboración del TESA. ¿Qué es el TESA? El estudio TESA es el estudio técnico, económico, social y ambiental para la construcción de la carretera, como les decía, Bombeo Confital, para seguir con el ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La entidad contratante, en este caso la ABC, como les decía, contrata una consultora, contrata a la consultora Cochabamba para que realice el estudio TESA de la construcción de la carretera Bombeo Confital. Una vez terminado este estudio, la empresa consultora Cochabamba, entrega ese informe, ese estudio TESA que contendrá información de carreteras, de movimiento de tierras, información de pavimentos,
el diseño de las estructuras, diseño de puentes, diseño de obras de arte mayor y menor, tendrá estudios de drenaje, tendrá estudios de señalización, estudios de medio ambiente, son varios componentes que presenta la empresa consultora de la elaboración del TESA, además de todos los planos de proyecto. Tendrá los planos de señalización, va a entregar el diseño del paquete estructural. Cuando hablamos de paquete estructural, y espero que todos entiendan, hablamos de la carpeta asfáltica, de rodadura asfáltica, hablamos de la capa base, de la capa subbase, y bueno, ya por debajo viene el cuerpo del terraplén, que son las subrasantes y todas las capas de terraplén que tengamos. Entonces, esta empresa consultora va a entregar toda esta información a la entidad. La entidad la revisa, pero es un poco limitada las funciones que tienen los profesionales en la entidad, por lo que realizan una revisión algo rápida o algo ligera, perdón, y todo ese estudio TESA, una vez que pasamos a la adjudicación de la supervisión de este mismo tramo, y usualmente ahora vienen los contratos de supervisión, vienen para la revisión, validación, complementación del estudio de la carretera, construcción de la carretera, bombeo confital. Entonces, la empresa de supervisión tiene la tarea como primera tarea, el de revisar, validar y complementar el diseño final del proyecto construcción de la carretera bombeo confital. Entonces, la primera tarea que tendremos una supervisión, o en este caso particular la supervisión que estamos contratando, es la de revisar todo el estudio TESA y el estudio de diseño final del proyecto. Una vez que lo revisa, lo valida, es decir, da su visto bueno, y seguramente en un informe de revisión el supervisor presentará un informe de conformidad. Si lo estás validando, quiere decir que estás dando tu no objeción o estás de acuerdo con este diseño. O en caso de que se necesite completar el mismo, tu obligación como supervisor es identificar si es que hubiese alguna falencia. Usualmente las empresas que elaboran los estudios TESA no llegan a ver el proyecto a profundidad como lo hará la supervisión una vez ya empiece o se emita la orden de proceder. Un poco igual para que me entiendan, perdón. La supervisión viene contratada en 3 fases: la fase de revisión, la fase propia de supervisión y la fase de cierre. La fase de revisión usualmente tiene un plazo de 60 a 90 días antes de que el contratista empiece la obra. Entonces, a ti como supervisor te van a dar 60 días o 30 días o 90 días según tu contrato para que realices la revisión de todo el proyecto. Entonces, en esos 60 días vos tienes que identificar, o tú como consultora tienes que identificar todas las falencias que hubiese podido omitir o cometer la empresa que realizó el estudio. Una vez te entregas tu informe de revisión, se da la orden de proceder o se emite la orden de proceder al contratista. Entonces ahí tú pasas de la primera fase de revisión a la fase de supervisión. Y la supervisión será todo el periodo en el que el contratista realiza la ejecución del proyecto o la construcción del proyecto. Una vez termines esta tu segunda fase de supervisión, les decía que a la conclusión de la obra viene la recepción provisional. Entonces, tú terminas tu fase de supervisión y entras al cierre, que son 180 días, que son los mismos 6 meses que tiene el contratista entre la entrega provisional y la definitiva. Entonces, como les decía, hay 3 fases para la supervisión. La fiscalización seguramente tendrá solamente 2 fases, una de fiscalización y otra de cierre. ¿Por qué el fiscal solo tiene 2 fases? Porque el responsable técnico de la obra, para no olvidarnos, es el supervisor.
Por lo tanto, el supervisor es el encargado de la parte técnica, de revisar todo el diseño. El fiscal no tiene ninguna potestad técnica. Si bien puede realizar recomendaciones a partir de la experiencia que tiene, el único responsable técnico en la obra es el supervisor. Entonces, por eso al supervisor se le carga toda la responsabilidad de la revisión. Posterior a la revisión, venimos con el replanteo de la obra, que es, bueno, esto es un paso que en realidad en cualquier tipo de proyecto lo realizamos. Posterior a ello, se realiza el seguimiento y verificación de la parte técnica, ambiental y financiera de la construcción del proyecto. Como les había dicho, usualmente los contratos de supervisión ahora vienen revisión, validación y o complementación del diseño para la construcción de la carretera, bombeo Confital y supervisión técnica y ambiental. ¿Por qué se hace énfasis en la parte ambiental? Pues ustedes conocen que los proyectos viales usualmente son los más agresivos con el medio ambiente, pues debemos aperturar vía o abrir camino en medio de, en algún caso incluso se han metido a las reservas nacionales, con leyes nacionales se permite construcción de este tipo de carreteras, pero por lo demás existe una gran deforestación, se afecta a muchas especies, incluso animales, entonces por eso hay una supervisión técnica y ambiental. Hace ya un par de años que se hace mucho énfasis en esto de la parte ambiental. Otra de las tareas del supervisor será elaborar todos los planes y o programas requeridos por el financiador y según corresponde implementar los mismos o supervisar la implementación de los mismos. No olvidemos que la mayor parte de las carreteras hoy en nuestro país vienen financiadas por entidades externas o bancos internacionales. Tenemos financiamientos del BID, que es el Banco Interamericano para el Desarrollo, tenemos financiadores de la CAF, tenemos la Exim Bank, que es la banca china. Entonces hay distintos tipos de financiadores para proyectos viales aquí en nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto es igual que un banco, nos presta el dinero, pero nos pone condiciones. Entonces, hay planes, hay programas que el financiador requiere. Sería un plan de turismo para la implementación de esta carretera. Entonces, yo como Estado voy y le pido plata al banco para construir la carretera de Cochabamba, Toro Toro. Entonces, el financiador o el banco me va a decir, bueno, ¿qué objeto tiene esta carretera? Si yo le pido construir una doble vía a Misicuni, ¿ustedes creen que el banco me va a prestar? No tiene sentido, ¿verdad? Esa carretera. Entonces es como les decía, igual que un banco nos va a evaluar, va a ver la factibilidad del proyecto y además de prestarnos el dinero para construir este proyecto, nos va a pedir un plan de turismo, como les decía en el ejemplo de Cochabamba Toro Toro. Entonces, el financiador, en este caso, me pedirá el plan de turismo para Toro Toro, para el Parque Nacional Toro Toro. Entonces, una de las obligaciones o de las funciones que tiene el supervisor del proyecto es elaborar todos estos requerimientos que realiza el financiador. Además, debe atender los requerimientos del ente financiador cuanto a la elaboración de informes de cumplimiento. El financiador, como les decía, es igual y funciona o trabaja igual que un banco. Si tú como persona te prestas del banco $50,000 para construir tu casa, el banco mes a mes te va a ir evaluando y desembolsando en función a tu avance. El banco no te va a dar los $50,000, un señor tome, vaya y construya su casa. Lo que el banco hace es garantizar su inversión. De lo mismo, el financiador en este caso, o el banco que nos va a prestar el dinero como Estado, debe garantizar que se esté ejecutando y se esté empleando esos recursos de forma correcta. Por lo tanto, pide informes de cumplimiento y de seguimiento. Estos informes podrán ser o
usualmente son trimestrales, semestrales y anuales. Entonces, cada 3 meses hay que informarle al financiador cuánto se ha avanzado, cuánto de avance físico y financiero tiene el proyecto, cuáles son las dificultades, cuáles son, perdón, las soluciones que ha planteado la supervisión o la entidad o la ABC. Entonces, por eso el financiador se hace mucho énfasis en los requerimientos que tiene. Además que todos los informes periódicos, como habíamos visto, informes intermedios o periódicos, o los mensuales, van hasta el financiador. Es decir, todo el tiempo se le está informando al financiador qué se hace en el proyecto, cuánto se avanza, en qué se avanza. Tenemos una de las funciones, que debe realizar el supervisor es efectuar la auditoría de seguridad vial y en caso de modificaciones al estudio y en particular el diseño geométrico. Estas auditorías de seguridad vial usualmente son auditorías llevadas por ingenieros, especialistas en seguridad vial. Hoy en día, en especial cuando se trabaja con financiadores externos como la CAF, por ejemplo, exigen mucho la parte de seguridad en el diseño geométrico. Entonces, si la auditoría de seguridad vial recomienda, qué sé yo, extender una curva o el radio de curvatura en algún tramo, en alguna curva, se debe de cumplir esta recomendación de la auditoría de seguridad vial. Lo mismo, la auditoría de seguridad vial puede recomendar la implementación de mayor señalización horizontal entre los tramos de la progresiva 15-500 a la 16, por ejemplo. Entonces, esta auditoría, todas las recomendaciones de la auditoría de seguridad vial deben de cumplirse. Otra recomendación, por ejemplo, que puede arrojar la auditoría de seguridad vial podrá ser reducir el radio de curvatura en la población de Tarata. Entonces, en algún tramo seguramente entre las progresivas X a la X hay una curva vertical y se debe reducir esta curva vertical porque resulta ser peligrosa. Entonces, todas las recomendaciones, como les decía, de la auditoría de seguridad vial deben de aplicarse y cumplirse. Lo mismo, una de las funciones del supervisor será realizar la auditoría de seguridad vial a la carretera concluida como fase previa a la etapa de operación de la misma. Entonces, una vez concluida la carretera, lo mismo, volvemos a hacer una auditoría de seguridad vial y ahí emitirá un último dictamen en esta auditoría. Para este punto y el anterior, el consultor debe prever en su oferta los recursos necesarios para la presencia de especialistas en auditoría de seguridad vial. Como les decía, estas auditorías usualmente son llevadas a cabo, se les contrata a profesionales expertos en auditorías de seguridad vial. Otra de las funciones del supervisor será supervisar, controlar y verificar que los trabajos de la construcción sean realizados por el contratista de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas generales y especiales del contrato de construcción, asegurando en todo momento el empleo de las técnicas, procedimientos y materiales de la más alta calidad. Van a ver también el término de la buena ejecución, de la buena práctica de la ingeniería. ¿Qué quiere decir? Que el supervisor en todo momento debe de controlar y verificar que el contratista esté llevando a cabo, esté ejecutando o esté construyendo el proyecto de forma adecuada y siempre velando los intereses de la entidad. ¿Qué quiere decir? Que no le podemos dejar al contratista, por ejemplo, ejecutar o procesar un terraplén o una capa de terraplén en un día de lluvia. Sabemos que la lluvia o el agua en su momento es el peor enemigo de una carretera, entonces puede que no la llegue a compactar de forma adecuada, o no vamos a permitir que el contratista ejecute cortes que puedan poner en riesgo a futuro tramos en derrumbe. Entonces, la función principal en realidad del supervisor es controlar y verificar los trabajos de construcción. Además, también debe realizar el seguimiento y control de la documentación general en obra
por el constructor de acuerdo a los documentos de contrato. El constructor o la empresa contratista o constructora de la obra en todo momento debe de, se va generando, perdón, en realidad todo el tiempo información referida a la obra. El supervisor irá liberando capa por capa todo el cuerpo de terraplén hasta llegar al paquete estructural, como les decía, lo mismo, el paquete estructural se irá liberando capa por capa, desde la subbase, capa base, llegamos a una imprimación y luego a la ejecución de la carpeta propia, se debe dejar respaldos de que todas esas capas, todos los controles de supervisión, controles geométricos y tecnológicos hayan sido adecuados y a satisfacción. Los controles geométricos son los controles de topografía y controles en campo, y los controles geométricos y de calidad, perdón, seguramente evaluaremos el material con el que está ejecutando cada capa del terraplén. Los controles tecnológicos, les decía, perdón, hacen referencia a este tipo de controles, o el correcta ejecución de hormigones para alcantarillas o para puentes, accesos o estribos de puentes. Entonces, la supervisión día a día y paso a paso va controlando, como les decía, tecnológica y geométricamente. Entonces, toda esa información que va a ir levantando, el supervisor debe realizar la administración, por eso dice realizar el seguimiento y control de la documentación generada en obra. Además, debe recomendar y efectuar las recepciones de obra de conformidad a lo contractualmente establecido. Antes de la entrega provisional, el supervisor tiene que recomendar ya la entrega de la recepción provisional, perdón. Entonces, antes de que se entregue el proyecto, el supervisor ya recibe el proyecto, ya recomienda que se lo reciba, porque a juicio del supervisor se ha concluido de manera satisfactoria el proyecto. Asimismo, el supervisor debe elaborar los planos de obra concluida o han debido escuchar los planos as-built. Esos son los planos de cómo se ha construido la obra, conteniendo todas las mejoras o posibles modificaciones que se ejecutaron en la misma. Entonces, si bien nos entrega el estudio TESA y al iniciar el proyecto se ha ejecutado, se ha diseñado de una manera, a lo largo del proyecto seguramente han habido varias modificaciones. Entonces, de estas modificaciones, el proyecto al final de la obra es necesario realizar un levantamiento completo y entregar los planos de obra concluida o los planos as-built del proyecto. Entonces, como les decía, de las partes más difíciles de un proyecto es cerrar y terminar este. Por último, tendremos los dos últimos pasos, el de presentar el informe final, que incluye el plan de mantenimiento que se aplicará posterior a la entrega definitiva de la obra. Todo proyecto, y por más que sea entregado hace 2 o 3 meses, requiere de un plan de mantenimiento. Usualmente estos planes de mantenimiento vienen para 1 año y 5 años. ¿Qué quiere decir? Que durante el primer año nosotros ya le alertamos a la entidad que si mañana entrego mi proyecto, de aquí a 1 año ya va a necesitar este tipo de mantenimiento. Yo digo, limpieza de cunetas, limpieza de la vegetación que pueda crecer en los terraplenes. Entonces, yo ya le alerto, además este plan de mantenimiento viene con un presupuesto ya estimado. Yo le alerto a la entidad que para el próximo año la entidad ya debe prever, qué sé yo, 1 millón de bolivianos para el mantenimiento de esta carretera. Ya 5 años seguramente ya van a haber algunas actividades extra que deba de desarrollar la entidad, como ser limpieza de las alcantarillas o encauce de ríos, porque tenemos ríos con cauces altos o elevados. Entonces yo ya le voy a alertar a la entidad qué es lo que debe de realizar o qué mantenimientos debe de desarrollar, de aquí a los próximos 5 años. Y por último tiene el cierre completo del proyecto.
el cierre a satisfacción, como les decía, de la entidad y además del financiador. Este cierre del proyecto es la entrega definitiva. Ya, lo vamos a dejar un poco ahí. Entiendo que teníamos 1 hora para el día de hoy. Mañana vamos a continuar, vamos a avanzar un poco más rápido con el alcance del servicio. Nos metemos ya a las funciones de la fiscalización y espero concluir con el temario o los capítulos que nos habían planteado para este curso. No sé si tienen alguna duda o alguna consulta hasta acá. Si no existe ninguna consulta, dejo a los organizadores entonces para que puedan coordinar con ustedes. Y bueno, gracias por su atención a todos los participantes y asistentes. Gracias, Inge.